¿Cómo están, estimados amigos? Mi nombre es Carlos Arenas Bazán. Yo soy abogado tributarista y este es su programa, El Mundo de los Impuestos. Una interrogante recurrente que nos han estado haciendo es la relación que existe entre el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 940, norma que regula al spot o más conocido como las detracciones, respecto a la utilización del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en una de las disposiciones transitorias que nos menciona el decreto legislativo 940, nos dice que no se podrá exigir o no se podrá utilizar el crédito fiscal mientras no se haya realizado el depósito de la detracción o básicamente limitan el uso del crédito fiscal a partir del momento del depósito de la detracción en la respectiva cuenta del Banco de la Nación, ya sea del prestador de servicios o ya sea del proveedor de un bien, ¿no? En ese sentido, vamos a empezar a hablar sobre cuál es esta relación, cuáles son los alcances a propósito de la sentencia casatoria 12873-2016, emitido por la Corte Suprema de Justicia, básicamente de la Sala de Derecho Constitucional el año 2018. Esta posición de la sala interpretativa de los alcances del decreto legislativo 940 y aquello que nos dice los artículos 18 y 19 de la ley del IGB. Una situación de jerarquía normativa, básicamente. ¿Qué cosa es lo vigente? ¿Qué cosa es lo real? Conociendo que la administración tributaria en recurrentes posiciones, en recurrentes resoluciones, tanto aquellas que resuelven los recursos de reclamación como las resoluciones de determinación y cierres de fiscalización, tiene la posición en que si no se ha pagado a tiempo, no puede ser utilizado el crédito fiscal, sino hasta el momento de su utilización. En ese sentido, pues vamos a dar un vistazo rápidamente a lo que es el impuesto general a las ventas, ¿no? Impuesto general a las ventas, que no es otra cosa más que un impuesto de tipo indirecto, ¿no? Vamos a compartir un impuesto de tipo indirecto, y este impuesto de tipo indirecto, que va de la mano con esta posición que tenemos dentro de nuestra legislación tributaria, de que el fenómeno tributario recae en tres situaciones: en la riqueza, ejemplo, impuesto a la renta; en patrimonio, ejemplo, el impuesto temporal a los activos netos; y en el consumo, que uno de los ejemplos es nuestro impuesto general a las ventas, conocida en otras legislaciones como el IVA o la imposición al consumo. No, en ese sentido, en nuestra legislación nos mencionan que el impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto al consumo, ¿no? Es decir, se presenta dentro de la fase de producción de los bienes y servicios y afecta directamente al valor agregado. Y esta afectación al valor agregado se da gracias a que la estructura que manejamos en el impuesto general a las ventas permite que se deduzca, o permite, en otras palabras, que se apliquen aquellas compras que ya se han realizado. Eso permite que este impuesto no sea un impuesto en cascada, ¿no? Que este impuesto se va a aplicar a cada una de las etapas de producción y servicio, y en cada una de las etapas de producción, servicio y distribución de bienes y servicios va a existir el crédito fiscal, que sería ese IGB que yo pagué por la compra, versus el débito fiscal, que sería ese IGB que yo pagué o que yo estoy cobrando en mi venta o prestación de servicios. Bien, estas características que ya vemos como una característica indirecta, no acumulativo, la característica no acumulativo es la que me permite deducir del débito fiscal el crédito fiscal. Si no tuviéramos una característica no acumulativa y por el contrario fuera una característica acumulativa, pues no podríamos deducir eso, y eso haría que económicamente nuestros factores se afecten. ¿Por qué? Porque los impuestos son parte importante dentro del fenómeno económico. O sea, el pagar impuestos no solamente significa
presento mi declaración y le pago a la SUNAT. Tiene una repercusión económica bastante amplia e importante. Es por ello que en la mayoría de los vídeos que hacemos en nuestro canal en el mundo de los impuestos, no solamente enseñamos a determinar, básicamente atacamos la estructura porque debemos nosotros aprender a ponernos en diferentes posiciones. Y para ponernos en diferentes posiciones, tenemos que aprender qué cosa es el suelo que estoy pisando, en otras palabras. Además de estas características y algunas otras, también tenemos que es un impuesto plurifásico, porque alcanza todas las fases de la transacción del proceso de producción y servicio. Es decir, desde que se inicia la compra para la producción hasta el momento en el cual se termina de vender, que es la venta o prestación a un consumidor final, hasta ese momento se va a presentar esta pequeña técnica del débito menos el crédito fiscal para poder saber realmente qué cosa es lo que nosotros debemos determinarle a la SUNAT y pagarle a la SUNAT. Fíjense, cuando nosotros revisamos la ley del IGB, en este artículo 18 tenemos dos incisos. El inciso A me da una primera referencia, me dice, para que sea crédito fiscal, debe ser aceptada como costo o gasto para efectos del impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto. Eso me permite tomar en conocimiento que siendo esta una norma remisiva, es decir, que por sí sola no es limitante ni tampoco permisiva, lo que hace es remitirnos a otra norma. En este caso, podríamos analizar rápidamente el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, incluso el artículo 57, el artículo 44. Pero vamos centrándonos en el artículo 37, que nos habla del famoso principio de causalidad. ¿No? Por principio de causalidad, y sin entrar muy dentro de este principio bastante importante, por cierto, tenemos que tiene que existir un nexo causal. Un nexo causal que a través de los años, siendo el derecho bastante dinámico, ha ido cambiando desde el gasto imprescindible hasta el gasto necesario, desde el gasto directo hasta la permisibilidad del gasto indirecto. El día de hoy ha salido una casación que vamos a ir comentando también respecto a las limitaciones de los porcentajes por el cual se pagan o se puede determinar el impuesto y lo que va a ser reparable. Entonces, siendo así, debemos tomar en consideración el inciso A que te dice que sea considerado como gasto-costo. Bien, inciso B que debe ser destinado para compras grabadas. Por tanto, aquello que yo compré para una operación no grabada, así yo haya pagado IGB, no lo voy a poder utilizar en otras compras. ¿Por qué? Porque la técnica del impuesto se desnaturalizaría si eso ocurriera, y eso afecta directamente factores económicos, ¿no? Que la podemos manifestar o la podemos ver manifiesta en lo que es la ley de la oferta y la demanda y los puntos de equilibrio para evitar factores como la inflación o como la deflación también. Una vez que tenemos estos requisitos, o que lo hemos analizado rápidamente estos requisitos, viene a la cabeza que el decreto legislativo 940, ¿no? Básicamente lo que es el principio, perdón, lo que es las detracciones, nos dicen que dentro del cumplimiento que se tiene, una de las restricciones que hay, dado que el decreto legislativo 940 no es excepcional, o sea, no hay una forma en la que digan, oye, ¿sabes qué? Mira, como no me han pagado, como no se pagó la detracción, pues yo estoy exonerado de ese pago de detracción. Eso no es posible. No hay excepción, por tanto, al no haber excepción, se tiene que cumplir con el pago de la detracción. Es así que siendo el usuario de servicio o el cliente de servicio el obligado a realizar el depósito de la detracción, cuando éste no lo hace, automáticamente se traslada al prestador de servicios o al cliente que ha vendido, no al proveedor, y se produce lo que se le conoce como la autodetracción. Una autodetracción que no es un término que se encuentre dentro de algún dispositivo legal, no por lo menos hasta ahora, pero que es entendido tanto por la administración tributaria como por los contribuyentes mismos, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de la famosa autodetracción es cuando no se cumplió
con el depósito y soy yo el obligado a realizar este depósito. Ahora bien, se cumplió con la autodetracción, ¿ok? Veamos. Pero, ¿qué sucede si se produjo el pago en el mes de febrero del año 2023 y la detracción recién se depositó el día 21 de julio del año 2023? De acuerdo a lo que nos dice el decreto legislativo 940, la utilización del crédito fiscal y en mérito a lo dispuesto por la ley 29.215 debería darse a partir del mes de julio, porque se cumplió recién en esa fecha el pago de la detracción. Sin embargo, en un proceso que fue judicializado y que la primera y segunda instancia falló a favor de la administración tributaria y el mismo tribunal fiscal, pues en una sentencia casatoria, en última instancia ante la Corte Suprema hace una interpretación brillante sobre el tema. Hace una interpretación en donde ataca las jerarquías normativas y el principio de legalidad. El principio de legalidad como el principio de reserva de ley, y lo que le dicen a la administración tributaria es su criterio para la consideración del crédito fiscal no es correcto, ¿no? Esta sentencia casatoria, la 12873 del año 2016, pero que fue emitida el año 2018 por parte de la Corte Suprema de Justicia en la segunda sala de Derecho Constitucional, lo que mencionaba, y básicamente nos vamos a ir a la tercera pretensión, ¿ok? Brevemente les voy a mencionar que la instancia de casación ante la Corte Suprema no es una instancia de impugnación más, sino que básicamente ahí lo que se hace es demandar el error en la interpretación normativa que ha realizado la sala, o que ha realizado, bueno, en este caso la sala, que viene de un proceso anterior en un juzgado, y que la Corte Suprema verifica si en realidad hay alguna infracción normativa y si hay mérito para que ésta pase a casación. Entonces, dentro de los fundamentos o dentro de las pretensiones que tiene la administración tributaria, o perdón, que tiene el contribuyente, en la tercera menciona lo siguiente, es que consideran que existe una infracción normativa por una interpretación indebida de la primera disposición del decreto legislativo 940, ¿no? Y en la primera disposición del decreto legislativo 940 es aquella que te dice que solamente vas a poder ejercer el crédito fiscal a partir del depósito del monto de la detracción. Sin embargo, lo que hace la Corte Suprema es analizar si realmente este decreto legislativo ha modificado, ¿no? Si este ha modificado la ley del IGB en el artículo 18, exactamente en el inciso A. Porque de haber sido modificada, pues ahora ya no tendríamos solamente dos requisitos, ¿no? Dos requisitos sustanciales, más los requisitos formales del artículo 19, sino que habría un tercer requisito sustancial que sería el depósito de la detracción. Ahora bien, este depósito de la detracción jamás podría hacerte perder el crédito fiscal. La decisión acá y lo que se estaba conversando o comentando es en base al momento en el cual se va a ejercer el crédito fiscal. En ese sentido, ¿no? Esta casación lo que dice es, ok, procede la interpretación de la primera disposición final del decreto legislativo 940, puesto que es necesario que dentro del marco del Estado constitucional de derecho, los 74 de la Constitución Política del Perú, más allá que este es un principio y no es exactamente el Estado constitucional de derecho, las disposiciones legales deben ser interpretadas en compatibilidad con los derechos fundamentales, ¿ok? Que son reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En otras palabras, ¿no? Agrega además
que en la interpretación de las disposiciones tributarias siempre se debe partir de una norma de reconocimiento que sustenta el sistema jurídico acogido por el constituyente, en este caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué cosa es el artículo 74 de la Constitución Política del Perú? Bueno, ahí se encuentra, ¿no? Ahí se encuentran los principios constitucionales tributarios. Finalmente, menciona que el artículo 19 del referido texto único ordenado de la ley del IGB establece que para ejercer el derecho al crédito fiscal se debe cumplir con el inciso A y el inciso B, ¿no? Que esté consignado por separado, que los comprobantes de pago de los documentos hayan sido emitidos conforme a las disposiciones sobre la materia, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que finalmente dice la administración tributaria? Perdón, la sala. La sala dice, oye, sí, pues, el contribuyente al no depositar el crédito fiscal contravino a lo dispuesto por el decreto legislativo 940. Es decir, ha consignado una declaración de cifras o datos falsos, ¿no? Sin embargo, no podría considerarse para efectos del desconocimiento del crédito fiscal, ¿no? Que al no depositarse no se le pueda considerar, no se le pueda considerar dicho crédito. Es así que finalmente la Corte Suprema decide declarar fundado el recurso de casación y en otra parte lo que le dice a la administración, al juzgado, a la sala, es, oye, ¿sabes qué? Tienes que reformar tu decisión, es decir, tu resolución, tu sentencia de segunda instancia y considerar este aspecto del crédito fiscal como válido. Es decir, le están diciendo, no puede haber una interpretación por analogía, no puede haber una interpretación que vaya en contra de la materia jurídica. Muy bien, amigos. En otras palabras, si queremos hacer un resumen de lo que hemos conversado, el incumplimiento del depósito de las detracciones no debería permitir o no debería hacer perder el crédito fiscal o el derecho al uso del crédito fiscal. Sin embargo, como esta no es una casación que sea vinculante, aún quedan todavía algunos cabos sueltos. Ejemplo, ¿qué sucede si pasan los 12 meses para anotar en el debido registro, de acuerdo al artículo 2 de la ley 29.215, la famosa ley de flexibilización del IGB, y aún así no se depositó el crédito fiscal, no se depositó las detracciones? ¿Podría utilizar el crédito fiscal? Es una interrogante, ¿por qué? Porque si yo no anoto en el debido registro de compra, incumplo, ¿no? Incumplo con lo previsto en el artículo 18 y 19 de la ley del IGB. Y ahí no habría únicamente una contravención con el decreto legislativo 940, sino que ahí sí estaríamos obrando en contra de lo que dice la ley. En otras palabras, amigos, el criterio vertido por la administración tributaria, el criterio que utiliza aún la administración tributaria en sus fiscalizaciones, en sus resoluciones que resuelven los recursos de reclamación, no es correcto. No es correcta, pero eso no nos da una licencia a salir y decir, oh, como la sentencia casatoria dijo esto y el profesor Arenas me lo explicó, no voy a depositar detracciones. No, no te está diciendo eso, no está modificando ni siquiera el decreto legislativo 940. Está haciendo una interpretación del decreto legislativo 940 versus el artículo 18 y por alcance 19 de la ley del IGB y artículo 2 de la ley 29.215. Pero eso no significa que ya no sea obligatorio el pago de la detracción, porque sí, sí es obligatorio el depósito, ¿no? Hay una norma vigente, solo que cuando contravienen dos normas de un mismo rango sin que una haga una, una modificación directa, pues tampoco podría hablarse en este caso de una modificación tácita. No lo está haciendo. Mucho cuidado con eso, amigos. Bueno, espero que les haya gustado
es un tema bastante interesante, el de las detracciones versus el crédito fiscal, ¿no? Un fuerte abrazo, mi nombre es Carlos Arenas Bazán, este es su programa El Mundo de los Impuestos, compartan, suscríbanse y los espero en una próxima entrega. Hasta la próxima.